del trabajador que cambia, ¿no?, con el empleador. Hay por lo menos, ya lo vamos a ver, mutuas renuncias, ¿no?, o mutuos sacrificios. Entonces, muchos dicen, y de hecho es así, en la teoría es así, cuando hay una transacción o una conciliación, ¿cuál es la diferencia? La renuncia supone privarse de un derecho cierto, un derecho que yo sé que tengo o que voy a tener con certeza. Y la figura de la transacción o la conciliación significa trocar un derecho litigioso o dudoso por un beneficio concreto y cierto, ¿no? Entonces lo que dicen es, en la renuncia hay un derecho cierto del que yo me despojo, en cambio en la conciliación o en la transacción hay una pretensión, y aquí viene todo el tema de la pretensión en un conflicto y un derecho. Yo cuando voy a un proceso o cuando tengo un conflicto, yo tengo una pretensión. Lo que yo quiero es que se me pague lo que se me pague las horas extras, por ejemplo, y el empresario dice que yo no he hecho las horas extras que yo manifiesto, ¿no? Peor cuando no hay prueba alguna. Entonces, por eso la conciliación, desde este punto de vista, la conciliación es distinta a la renuncia y por tanto no se aplica aquí el principio de renunciabilidad de derechos. Pero también hay otra diferencia. La renuncia supone un acto unilateral, como decíamos, ¿no? En la conciliación existen compromisos o acuerdos mediante los cuales las partes realizan concesiones recíprocas. Y también esto deja fuera el ámbito de la renuncia. En la conciliación o la transacción hay un acto bilateral. En la renuncia es un acto unilateral por el que yo no tengo nada a cambio. En la conciliación no se da eso. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Pueden encubrir renuncias. Las transacciones o la conciliación, la transacción dentro de la conciliación puede encubrir renuncias. Por ejemplo, el trabajador que acepta una determinada cantidad por concepto de beneficios sociales, no obstante, dentro de la liquidación no se incluye el concepto de vacaciones pese a que tenía derecho a ello. Les cuento un caso real. Un trabajador que no se había reconocido ningún beneficio, jardinero, de un colegio, no de abogados, sino de contadores. Y entonces, claro, conciliaron. Y ¿qué pasa en estos casos? Que el empleador sabe que es un trabajador, sabe que no ha pagado lo que tenía que haberle pagado. ¿Y a qué conclusión llegó? O sea, ¿cuál fue el acuerdo al que se llegó? Pagarle por los 10 años de servicio 1.000 soles. Y como el señor estaba tan agobiado porque su esposa estaba a punto de dar a luz y no tenía todos los medios económicos, ¿no?, que suponen este hecho tan feliz, aceptó, ¿no?, la conciliación. Entonces, ¿ustedes creen que en este trueque, en este intercambio, no ha habido una renuncia? Esos 1.000 soles habrán supuesto cubrir el derecho de los intereses, el derecho que se tiene por los intereses, pero todo el derecho a las vacaciones remuneradas, las CTS, ha renunciado realmente el trabajador. Ha renunciado, por lo menos ha dispuesto, ¿no? Porque todo eso lo ha cambiado por 1.000 soles. Entonces, esto lo ha tenido en cuenta también el Tribunal Constitucional, tanto así que ha mencionado que la renuncia de derechos, además de ser declarada expresamente, es una manifestación de voluntad que puede estar contenida en un acto unilateral o bilateral. Y cuando hablo de bilateral, está pensando precisamente en estos supuestos, ¿no?, en donde aparentemente, además de que hay un conflicto de intereses o de pretensiones, que en realidad ya en los casos concretos el empresario sabe que son derechos y el trabajador también, pueden haber supuestos de renuncia. La ley procesal del trabajo actual, todavía vigente hasta el 15 de julio, señala que para la validez de estas conciliaciones extrajudiciales tiene que haber una homologación por parte de la sala laboral.
ante solicitud de las partes, y esto, una vez homologado, es cosa juzgada. Tengo entendido que aquí hay jueces y también miembros del Poder Judicial, entonces tener mucho cuidado, no solamente se trata, homologar no es firmar, homologar es analizar si realmente esos 400 horas que yo he aceptado por 5 años de servicio, la vulneración es flagrante y yo no puedo quedarme con los brazos cruzados y homologar simplemente. Precisamente por eso está hacer un cálculo, un somero cálculo, ¿no? de qué es lo que le correspondería al trabajador si ya está aceptando el empleador que esos años de servicio han sido bajo relación laboral. Si ya está aceptando eso el empresario, entonces debería pagarle todos sus beneficios, ¿no? Todos sus derechos. La nueva Ley Procesal del Trabajo, en el artículo 30, establece como formas de conclusión del proceso los acuerdos conciliatorios o transaccional, y exige superar el test de disponibilidad. Ojo que habla de disponibilidad, ya no de renunciabilidad, sino de disponibilidad. Entonces, señala 3 requisitos, ¿no? Los derechos nacidos de una norma, cuando el acuerdo conciliatorio debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, por tanto indisponibles. Es decir, todo derecho que surja de una norma imperativa no puede ser objeto de negociación. Debe ser adoptado por el titular del derecho, es decir, el trabajador. Aquí, por ejemplo, no podría haber conciliación. Ustedes saben que la Ley Procesal del Trabajo, la nueva, la que va a estar vigente a partir del 15 de julio, se permite a los sindicatos actuar por los trabajadores. Si bien pueden iniciar el proceso, no pueden conciliar, porque debe ser el titular del derecho el que negocie. Y debe haber participado el abogado del prestador de los servicios, el demandante, es decir, el trabajador. En la conciliación extrajudicial, seguimos con la conciliación extrajudicial. Además, respecto a la homologación, ha habido un cambio importante con esta norma, y es que no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución, y solamente se puede impugnar si es antes de su ejecución. Es decir, las conciliaciones extrajudiciales, vamos a ver, lo anterior era para conciliación dentro del proceso, conciliación que ponga fin al proceso y me dan estos requisitos. Para la conciliación extrajudicial, aparentemente no hay ningún requisito, pero ya sabemos cuáles son las pautas para aplicar el principio de la responsabilidad de derechos. Entonces, no se requiere homologación, y en caso de que se quiera impugnar ese acuerdo, se tiene que hacer antes de su ejecución. Y ahí sí que yo me lanzo a lanzar una crítica, porque sí es cierto que, como ya habíamos dicho, cuando hay una renuncia no necesariamente tiene que haber un vicio en la voluntad, pero puede ser que si el trabajador tenga una circunstancia bastante peculiar como para aceptar lo que se le ofrezca y además ejecutarlo en el momento porque lo necesita, ¿no? A pesar de que ese acuerdo conciliatorio haya servido para encubrir renuncias, ¿no? Entonces yo creo que allí sí que debió seguirse la vía de homologación previa. Ahora, con esta nueva ley, se ha considerado que no es necesario. Yo creo que sí era necesario seguir con ese sistema, porque lo que va a suceder es que la gente que realmente lo necesita es hacer efectivo el acuerdo y por tanto nunca poder impugnarlo, ser cosa juzgada y haber recibido, como en este caso, 1.000 soles. 1.000 soles en vez de 30.000 o 25.000. El arbitraje tiene menos complicación desde mi punto de vista, porque ya no está el trabajador en juego, es un tercero el que dirime, pero la Ley Procesal del Trabajo señala que en materia laboral pueden ser las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje y se derivan